Hoy te traemos un video diferente. En esta ocasión nos separamos y vos vas a decidir quién vivió la mejor aventura. Míralo. Nos estamos yendo de San Carlos, un pueblo que realmente nos ha sorprendido, o sea, va a quedar en un lugar muy especial de nuestra memoria, pero el viaje debe continuar y vamos a ver qué otras cosas más se descubren de esta ruta, que es la primera vez que hacemos y nos viene dejando así con la boca abierta. Aguante esta zona de Perú. Llegamos a Chachapoyas y aquí encontramos la primer estación de servicio donde vamos a hacer la primer carga de Perú. No, acá porque acá es grueso, del caño infinito. No, diésel. ¿Petróleo? Sí. ¿Seguro? Diésel. ¿Cuánto? Lleno, por favor. ¿Que es toda una época que llueve del año? Sí, ¿Y cuándo se corta la lluvia ahora? ayudo filtro de abril. Ya estoy podrido de la lluvia. Venimos Yo también, de todo, de Amazonía, por allá, todo lluvia. En la frontera, Así si hubiéramos venido directo, estamos solamente a 340 kilómetros y ya estamos haciendo la primer carga. Así que vamos a ver cuánto vale. ¿Qué vale el diésel? El galón. Está 18.30. 18.30. Córtemelo en 150. ¿Me das plata ya? No me alcanzó. Necesito 50. No, tomás. 100, 200. Chuta que se fue caro. No paraba más. Llegamos a la ciudad de Chachapoyas. Por lo que parece es una ciudad súper colonial, muy prolija, fácil donde estacionar. Paramos en una de las plazas principales porque acá si algo nos falta son plazas e iglesias y vamos a ir a comprar un par de cosillas. La ciudad de Chachapoyas es la capital del departamento del Amazonas y es precisamente por eso que vinimos para acá, un poco para conocer, pero no nos vamos a quedar mucho porque la idea era comprar provisiones en una ciudad grande y además averiguar qué se puede hacer en toda esta zona que nos viene volando la cabeza. Así que vamos a estar poquito. La idea ahora más que nada es ir a conocer el mercado, que es como los lugares que siempre mantienen ahí la esencia histórica y tradicional de cada lugar, y luego seguir viaje a donde, no sé, vamos a ver qué aparece para hacer por estos lados. Yo pues porque no contesta el teléfono y no paga como quiere que le diga. Entrando en el mercado, ay, creo que está todo cerrado. Súper tarde la hora que entramos. Sí, no, muy tarde. ¿Qué vale la zanahoria? 5. ¿El kilo? Sí. ¿Me da medio? ¿El aguacate?
Ah, esta, 2.50. No, ¿sí? Bueno. Gracias, que tenga buen día. Grabando el supermercado. Vengo por un quesito. Tristemente lo encontramos bastante cerrado el mercado, no como te lo queríamos mostrar, pero bueno, igual hay un pequeño pantallazo que te llevaste. Todos saben que nos encanta recorrer los mercados, productos frescos, cosas del día. Desde Chachapoyas hicimos unos 55 kilómetros por un tramo bastante complicado, una de esas rutas que van y vienen y con camino destapado y demás. De todos modos muy lindo. Hemos llegado aquí a este pueblo que se llama Cruzpata y en este preciso momento nos vamos a ir, vos y yo, vos me vas a acompañar a conocer los famosos sarcófagos de Carajía. Y mi aventura va a comenzar acá, en Cabildo Pata. Les diría que es un caserío, pero la verdad que no sé ni siquiera si llega a eso. Vamos a llamarle paraje. Cruzpata es un pueblo muy pequeño. En las inmediaciones aquí de la plaza viven solamente menos de 100 familias y ese cartel que tenemos ahí está marcando que acá empieza nuestro recorrido. Así que vengan, vamos a ver esa maravilla arqueológica. El camino viene bien, creo que va a estar muy bien señalizado. Miren qué bonita esta casa, como la han decorado con las ramas así de árboles, bien rústico. Salimos de Leimebamba ayer, son unos 20 kilómetros por un ripio muy difícil, lluvia, pero el cañón que nos trajo hasta acá, la verdad que es increíble, es hermoso. Yo venía como con la boca abierta. Si bien la pata del turismo recién se está desarrollando por estos lados, la gente más que nada se dedica a lo que es la agricultura, la cría de animales, y así es como se van obteniendo su sustento del día a día. Acá, ¿qué será esto? No sé, pero parece un sembradío, qué sé yo, ¿ustedes qué dicen? Vení. Adiós zapatillas limpias. Las usé solamente unos 15 minutos. Si arrancamos con el barro así. No para de haber barro. Es barro y barro y barro. Y a veces te perdona con un poquito de pasto. Se pueden ver las casitas. Aquí, aquí. Allá hay otra. Aquí, aquí. Es como que estamos adentro de un barrio. Así que hay que ir respetando un poco el silencio, la tranquilidad y otro poco las propiedades. Siempre fijarse de ir por el camino comunal y no cruzar las haciendas o los fundos, porque se dice que son bravos por acá. A ver si me puedo subir acá. Paré un momento para absorber esta vista porque realmente está precioso. No solamente se escuchan los ruidos de animales relinchando, los pajaritos y demás. Está garoando un poquito, no te voy a mentir, pero es una buenísima forma de arrancar el día con esta caminata. Miren lo que es toda esta vista. Ahora el camino empieza a bajar en picado y ahí es donde ya estamos muy cerquita de lo que venimos a ver. Pero quería compartirles un poquito de esto.
la cantidad de flores que hay acá. Es tierra súper fértil. Son todos los vallecitos que van quedando al servicio de la comunidad por la fertilidad, para que puedan pastar las vacas y el ganado. Y se preguntarán por qué estos lugares tan inhóspitos, tan lejanos. La verdad que cuando fuimos a la cueva y a las cascadas, meterse tanto en la capilaridad ahí de las comunidades peruanas y demás, tiene un encanto increíble. Por los senderos que solamente ellos usan, no ves a nadie más en todo el día, quizá un paisano. La verdad que es bellísimo eso. Aquí tenemos el cartel, sitio arqueológico intangible. Ya vamos a descubrir por qué es tan importante. Está muy bien preparado todo lo que es el camino, bien marcado. Acá tenemos un quicho como de espera. Hay un cartel de servicios higiénicos más lejos, ahí por donde está Ettore en este momento. Y acá empieza nuestro descenso en las escaleras. La verdad que ando un poco perdido. No me coinciden los caminos del GPS y por donde avanzo hay tranqueras y no encuentro a nadie a quien preguntarle. Y no veo un camino. Mirá que hay vista acá y no veo un camino que me lleve. Llegamos a lo que parece ser un mirador. La primera vista que tenemos del cañón. Miren qué precioso. Y el camino sigue por estos lados. Atrás nuestro, en lo más profundo del cañón, no se lo ve, pero se escucha el río Huayla Belén. Y el camino se nos puso interesante. La roca es bastante, es la roca que va teniendo mucho desgaste con las lluvias. Y allá tenemos uno de los riesgos de estar caminando por acá. Es que las rocas van cayendo y miren lo que tenemos sobre nuestras cabezas. Ettore más o menos me va marcando por dónde está mejor el pastito, porque los lugares donde hay pasto es espectacular, pero donde se rompe y hay barro es la muerte. Mira, encontramos una laguna y por lo que veo deben criar truchas porque tiene ahí como unos movimientos en el agua. Ettore, Ettore, junto. Por acá, dale. Uy. Ay, qué miedo. Que me salga a correr la vaca. Siempre te empiezan a mirar fijo y no sabes si es curiosidad o no te acerques. ¿Zafamos? Si elegí este recorrido es por lo absolutamente inhóspito. Lo vi en el mapa que como que en un circuito de sendero
unía varios puntos arqueológicos y me llamó la atención. Por acá vamos a pasar rápido que el agua produce más desgaste. Llegué a este lado y digo, ¿qué pasa? No, o sea, se me cortó el camino. Para allá parece que sigue, pero está, o sea, como poco usado. Si bien hay muy pocos turistas que vienen por estos lados, no para que estén en esas condiciones. Para allá abajo no siguen, o sea, hay dos bajaditas más, nada más. Y digo, parecía el meme de Travolta. ¿Dónde están mis sarcófagos? Allá están los sarcófagos. Y eso lo han quemado y yo, usted lo va abriendo. No, yo también conozco que 20 días subíamos y bajábamos. Muchas gracias. Abajito mismo yo. Ahí donde lo vi yo. No, más abajo. Ah, más abajo. Es que hay muchas casas, no lo voy a encontrar. Pero espero verlo. Cuando vamos a estar por ahí. Bueno, ya. Gracias, Lincoln. Ya. Cuando ya estaba bastante perdido, no encontraba absolutamente ninguna guía de sendero, me crucé con Lincoln, que me salvó. Me mandó a lo que son las ruinas de Diablo Huasi. Estoy siguiendo un camino que él hizo hace unos años. No baja nadie por acá. Cuando él vio las ruinas, ¡ay! Se largó a llover de nuevo. Estoy en el medio de un cañón, siguiendo apenas una marca que se hizo hace un año con machete. Espero poder encontrar el camino. Está muy difícil. Pero en el cañón, acá arriba, allá, esto, donde me sale a apuntar. Esto que ves acá son como tumbas que hacían en los acantilados. El sendero que me dijo Lincoln, la verdad que es prácticamente vertical, pero poder llegar. Ya voy como 3 horas de caminata. Tengo miedo que se haga muy de tarde, de ser la 1 de la tarde. Dale, bajo, dale, dale. Aprovechemos ahora para conocer un poco más de los increíbles sarcófagos de Carajía. Estamos observando los increíbles sarcófagos de Carajía, un descubrimiento que se hizo en 1985, hace muy poquito, de la mano del arqueólogo peruano Federico Kaufmann Doig. Él, junto a una expedición, tuvo que descender en escalada por toda esta pared para poder llegar a los sarcófagos. Se dice que están emplazados sobre esa pared a unos 200 metros de altura desde donde comienza el valle. Claramente, las piezas se han conservado de una manera tan increíble y han llegado intactas a nuestro tiempo gracias a la ubicación que tienen. Realmente es muy difícil que huaqueros o animales puedan llegar hasta los lugares donde están las piezas ubicadas. Desde aquí abajo quizás no se nota, pero estamos hablando de unas piezas colosales. Tienen 2,5 metros de alto. Su estructura está formada por unas ramas internas
que le dan la forma y luego eso fue rellenado con piedras y barros para darle el sustento. Dentro de cada uno de los sarcófagos se encuentran las momias envueltas por sus telas mortuorias, junto con ofrendas y diversos tipos de cerámica. Bueno, me dijo que cuando el camino se abrieran dos, tomara siempre hacia la derecha. Si esto se puede decir que se abre, porque parece que va para acá o parece que puede ir para acá. Y desde acá venimos. Yo voy a ir para allá. Vamos. Dale, Tori. Mostrame las ruinas. Ya estos se pueden ver que son como tumbas que están al costado de del paredón. Hace ya media hora estoy bajando, bajo y no pasa nada. Ahora se largó a llover. Es como que estoy cerca, pero no sé qué tanto y sigo metiéndome en la boca del lobo. Ok, ya se escucha el río, pero yo ya estoy cansado, son las 3 de la tarde y la lluvia no tiene piedad. Creo que voy a volver. Mañana será otro día, veremos si la curiosidad gana. Un lugar que no viene nadie, solamente lo conocía el paisano. Dice la última vez que bajó hace un año, me da mucha curiosidad. Diablo Huasi, pero será en otro momento. Hasta acá llegó la competencia por la mejor aventura. Contanos cuál te gustó más. Pero no te olvides de suscribirte porque esto no es todo. En el próximo video, el equipo se reúne nuevamente para salir en busca de otra aventura, donde recorreremos más de 10 kilómetros en plena Amazonía, superando desniveles de 1000 metros en el terreno para buscar uno de los mayores misterios del Perú, acompañándonos en la búsqueda de la enigmática Diablo Huasi.